Continuemos con esta serie de videos cortos estudiando algunos conceptos relacionados con la electricidad. Y en este video hablaremos acerca de la ley de Ohm. Si te acuerdas, los ohms es la unidad que mide la resistencia eléctrica. Ohm fue un científico que se dio cuenta que había una relación entre el voltaje y la resistencia. Y esta diferencia me iba a dar la intensidad de corriente. Y entonces, bueno, pues expuso esta formulita, donde I nuevamente es nuestra intensidad de corriente, que recuerda que es el flujo, es la cantidad de corriente que pasa por un tiempo determinado y se mide en amperes. La resistencia eléctrica se mide en ohms y la V es la diferencia de potencial y se mide en voltios. Es el voltaje y la diferencia de potencial es lo que me va a generar esta corriente eléctrica. Lo veremos más adelante cuando hablemos de circuitos eléctricos. Apliquemos esta fórmula en un problema. Determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una corriente de 50 ohms al aplicarle un diferencial de potencial de 100 voltios. Identificamos nuestros datos como este es ohms, yo ya sé que es la resistencia, y voltios pues es mi diferencia de potencial o mi voltaje. La incógnita en esta ocasión es la intensidad de corriente. Como no tengo ni la cantidad de coulombs o de cargas, ni el tiempo, no puedo utilizar la fórmula que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, utilizo la fórmula de voltaje sobre resistencia eléctrica y sustituyo mis valores. Y vamos a sustituir nuestros valores. 100 volts entre 50 ohms va a ser igual a 2 amperios. Quiere decir que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser de 2 amperios. Y aprovecharemos para hablar acerca de la potencia eléctrica. Y cuando hablamos de potencia eléctrica, hablamos de la cantidad de energía eléctrica que un receptor consume en un tiempo dado. La potencia eléctrica se puede medir con el voltaje multiplicado a la intensidad de corriente. Recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperes, el voltaje o la diferencia de potencial en voltios. Y cuando hablamos de potencia eléctrica estamos hablando de watts. Entonces los watts son la cantidad de energía eléctrica que un receptor puede consumir. Y vamos a aplicarlo a un ejercicio. Determina la potencia de un calefactor eléctrico cuyo voltaje es de 120 volts y la intensidad de corriente es de 3 amperes. Identifico los datos, ya me están dando el voltaje, ya me están dando los amperes, la intensidad de corriente, y me están pidiendo la potencia eléctrica. La fórmula que voy a utilizar es potencia igual a voltaje por intensidad. Sustituyo mis valores, que son 120 por 3, y entonces determino que ese calefactor tiene una potencia de 360 watts. Y bueno, en nuestros siguientes videos estaremos hablando acerca de los circuitos eléctricos. Así que ojalá te haya quedado claro de qué manera podemos aplicar estos conceptos, que son muchos, o estos conceptos eléctricos, pero cada uno nos va a venir una cosa totalmente diferente. Dale like al video si te gustó y nos vemos en el siguiente.